tracción. Llegamos al final del programa y tenemos en el diván de la doble tracción a Mario Redondo, candidato presidencial del partido Alianza Demócrata Cristiana y actual diputado. Algunas de las palabras de este candidato recientemente han sido en referencia a Riteve: en un gobierno nuestro abogaríamos por una apertura de este monopolio privado, en referencia al paso de privados de libertad al régimen semi-institucional. Luego de estudiar los reportes, le queda a uno la impresión de que estaban muy apresurados para sacar gente del centro carcelario. Hicieron en horas lo que se debe hacer en meses. No somos un partido religioso. Nuestra agenda plantea propuestas en infraestructura, seguridad y educación. Y en referencia a la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenó la regulación de la fertilización in vitro, él dijo, cito, atrocidad. Los estados tienen el derecho de proteger la vida desde el momento de la concepción y no de la implantación, como después vino a decir la Corte. Don Mario Redondo, bienvenido. ¿Cómo está? Muchísimas gracias. Muy bien. Un gusto estar con ustedes y a las órdenes. ¿Está cómodo? Muy cómodo. ¿Es en serio? Nada más Estoy me está sin... diciendo No, para no, el políticamente Lo correcto. pensé cuando lo vi, pero la verdad me siento bastante bueno, cómodo aquí. choquen, entonces. Espero seguir sintiéndome Eso. cómodo con las preguntas Gracias. de ustedes. Bueno, eso no sé, esa promesa nunca la haría yo. Don Mario, hablando de la Corte, usted y otros diputados, 18 en total, firmaron una acción de inconstitucionalidad en contra de un decreto que lo que planteaba era la no discriminación de las personas por su orientación sexual. Llamaban a las instituciones a tener procedimientos y sanciones para cuando estos casos se dieran. La acción de inconstitucionalidad, la sala pues la declaró sin lugar, pero nosotros siempre lo hemos discutido y nos quedaba siempre la duda de qué era lo que para ustedes podía ser una conducta que no es discriminación desde su perspectiva, pero que desde el decreto podría verse como discriminación y por ende era objeto de sanción. Nunca nos quedó clara cuáles eran esas cosas que ustedes veían que podían terminar siendo interpretadas como discriminación, pero que para ustedes no lo eran. No, entiéndase bien, la posición por lo menos nuestra, particular sobre este tema, yo estoy totalmente claro y convencido de que en el país es necesaria la educación sexual. Lo que a mí me interesa es que la mayor población posible en edad juvenil pueda asistir a esa educación sexual. Y eso significa mantener una formación equilibrada. En este momento existe un debate que está dividiendo al país en una educación sexual que está incorporándose una serie de contenidos que generan insatisfacción en un sector importante de la población, y creo que estamos cayendo en una polarización inconveniente, un tema que debería ser un tema que nos una alrededor de la convicción de que este país requiere una educación Pero y específicamente sexual. en el decreto, ¿cuál era el problema? Mire, el tema con las guías sexuales particularmente son ciertos contenidos que creemos que pasan más allá de lo debido en cuanto a la formación Pero de con el niños. decreto. Le quiero decir, en ese sentido, sobre ese particular, el tema no va contra la discriminación, y yo no quiero caer aquí, ni ha sido mi pretensión en ningún momento caer en la pelea que algunos quieren poner en este país entre santos y no santos. No, me parece que aquí tenemos que tener un debate amplio, tenemos que tener instancias de diálogo y tenemos que tratar de construir un acuerdo sobre los temas en los que queremos avanzar, en el sentido de que toda persona merece respeto en este país. Y sobre la base de eso, mi posición particular, porque nosotros estamos trabajando en otra línea, es en que se garantice una educación sexual equilibrada que permita la asistencia de la mayor cantidad posible de jóvenes. Hace una semana me decía un grupo de educadores, mire, el 90% de los educadores estamos en contra de las lecciones, de los contenidos de una gran cantidad de las lecciones que se están impartiendo. No, pero ¿por qué me sigue hablando de las guías sexuales y de educación sexual? Yo le estoy preguntando por qué firmó el decreto. No, yo no firmé el decreto. La acción. ¿Por qué firmó la acción contra el decreto de antidiscriminación que no tiene nada que ver con las guías sexuales? No, yo le quiero decir una cuestión. Ahí se hizo, don Fabricio Alvarado hizo una acción. Nosotros le dijimos queremos hacer unas observaciones sobre los contenidos. Don Fabricio lo imprimió, recogió las firmas y
lo planteó de esa manera. Yo le hice observaciones hacia el final, pero se fue de esa forma. Al fin de cuentas, lo que le quiero decir es que mi objeción no es con el tema de establecer aquí un debate sobre, yo estoy claro en contra de cualquier tipo de discriminación. Lo que sí le quiero decir, mi planteamiento particular tiene que ver con lo que debería orientar las lecciones de afectividad y sexualidad, que creemos que en el caso de la forma en que lo viene manejando el gobierno, es una forma que Pero antes de darle la palabra a Paola, entonces, si el decreto se fue con observaciones suyas, o sea, se fue sin observaciones suyas, usted, la acción de inconstitucionalidad, perdón, se fue sin observaciones suyas, ¿ustedes mantienen el apoyo? Porque me tengo entendido que van a enviar otra acción de inconstitucionalidad, ¿o no? Yo le quiero decir una cosa, yo voy a articular en esto en la forma en que me lo había previsto inicialmente. Tengo una reunión con la ministra de Educación la semana próxima. La conversación con la ministra va en función de una conversación que habíamos tenido también con Leonardo Garnier hace 4 o 5 años, de cómo garantizamos que las lecciones de educación sexual tengan el equilibrio necesario para que lleguen a la mayor cantidad de jóvenes. Yo sigo sin entender por qué me sigue hablando de educación sexual si yo le estoy preguntando por una acción de inconstitucionalidad que usted firmó. El tema del decreto que tengo entendido que presentaron acción de inconstitucionalidad es por el tema de ideología de género. Sí, porque a partir precisamente del decreto sale un debate en torno a cuáles son los contenidos que deben imperar en la educación sexual que se imparte en el país. Yo sí tengo una pregunta, a ver si me da como una respuesta más clara. El 28 de junio en la página de Alianza Democrática hay una... Demócrata, sí, perdón. Hay una publicación que hace un cuestionamiento al Instituto Nacional de Criminología donde dice que hicieron una revisión de como 230 casos apresurados donde se le da el beneficio a la población privada de libertad de entrar a la atención semi-institucional. Pero si vemos, digamos, que en los últimos años Costa Rica es uno de los países que ha reforzado todas las leyes, ¿verdad? Y ha reducido los beneficios de esta población y también ocupa el 4º lugar de América Latina con más población privada de libertad. Mi pregunta sería, bajo este panorama, digamos, ¿cómo usted haría con el problema de hacinamiento que hay actualmente con los privados de libertad? Sí, nosotros le pedimos al Instituto de Criminología un informe de las evaluaciones que había hecho para pasar al régimen semi-institucional y encontramos que en un tiempo récord se habían sacado sin tener los suficientes especialistas y en un promedio muy corto de tiempo habían aprobado una enorme cantidad de expedientes y a nosotros nos preocupa, si me permite contestarle, nos preocupa la ligereza en el manejo de eso porque se han liberado 300 delincuentes en materia sexual. Se ha liberado gente que está quitándole la paz a mucha gente en comunidades. Yo que me reúno en todas las comunidades, en muchas comunidades constantemente, tengo la queja de la población, de las víctimas. Y nosotros en ese sentido estamos claros, no estamos a favor de un hacinamiento carcelario ni de violación a los derechos humanos de los privados de libertad. Pero también aquí hay que poner la faceta de las víctimas, de la gente que le quitan la paz, que le quitan la vida a un familiar, que lo asaltan, que le cobran un peaje a la entrada de su barrio y que no le dan la oportunidad, por lo menos, de tener un proceso. Digamos, de que se pasa el programa de atención, digamos, no es el Instituto Nacional de Criminología, lo hacen los jueces. Pero las evaluaciones las hace el Instituto de Criminología, es el que determina. Pero al final el juez, es el que decide porque aportando lo que dice Paola, mi pregunta es lo siguiente, en su plan de gobierno estipula una reforma al artículo 59 del Código Penal para incrementar lo que viene a ser trabar o hacer más difícil el hecho de que se otorgue una medida provisional o una medida no privativa de libertad. Es para explicar en palabras sencillas, la mayoría de los delitos normalmente van para prisión, pero cuando se delinca por primera vez o el delito, la pena es menor a los 3 o 5 años, se da la posibilidad de que la persona vaya a otro tipo de medida. Esto está en la Declaración Universal de Derechos Humanos, está también en las reglas mínimas de las Naciones Unidas. Mi pregunta es la siguiente. Tenemos un hacinamiento carcelario absurdo, o sea, inclusive la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos tienen que arreglar ese problema. ¿Cómo vamos a fomentar y trabar el derecho que tiene una persona, que en ese caso sería una privada de libertad, la primera vez que delinque, de oponernos a que se le otorgue una medida? O sea, lo que estamos dando es prisión por prisión, pero realmente vemos que la prisión ahorita no está haciendo el efecto que tiene que hacer, pues no es un agente resocializador, sino que es un agente, las cárceles son escuelas de crímenes.
Sí, nosotros lo que estamos planteando en este sentido es que se tenga una perspectiva más global. Planteamos en ese sentido una propuesta de reforma al Código Procesal Penal. Planteamos un proyecto que se llama Ley de Justicia Pronta y Cumplida y Defensa de las Víctimas. Creemos en la rehabilitación. Yo soy una persona que por mucho tiempo he visitado las cárceles, he trabajado con privados de libertad. Para mí esto no es nuevo, tengo muchos conocidos que han estado esto. Hemos ganado recursos de amparo en favor de la población privada de libertad en diversas oportunidades. Lo que creemos es que también la balanza tiene que estar equilibrada. O sea, no solamente se trata de que el sistema de justicia, porque no ha hecho las previsiones necesarias, permita que personas que han delinquido y que tienen faltas graves salgan a la sociedad, donde tenemos el grito de un sector importante de la población que siente que ha perdido la paz. En este país ha aumentado la cantidad de crímenes en múltiples Pero más bien a campos. quienes se les pasa el régimen semi-institucional son personas que no han cometido delitos graves. No, perdóneme, pero precisamente por eso nace la noticia que indicaba ahora la señorita. El informe que nosotros le pedimos al Instituto de Criminología, lo que nos evidenció es que había una valoración tan ligera de un sinnúmero de casos que no permitió discernir en defensa de la sociedad cuáles eran casos serios y cuáles no eran casos serios. Y se permitió que saliera gente que sí tenía faltas que nosotros consideramos que son peligrosas y le quitan la paz. La reincidencia que hubo de esas personas que no salieron restringidamente porque tenían condiciones, fue de gran impacto. Me parece que para usted, o no sé para quién, para alguien puede que no sea de importancia, pero para una sola víctima que fuera, si usted tuviera una hermana a la que saliera un reincidente y la violara, para esa persona sí es importante. Para alguien que asesine, sí es importante. Entonces, no hay ninguna contradicción. Mire, para alguien puede ser intrascendente. Bueno, para las víctimas sí es trascendente. Bueno, vamos a la contradicción que haya. En su plan de gobierno se estipula que inclusive que cuando no hay daño sobre las cosas o sobre los bienes, mandar a prisión de libertad. O incluso cuando el delito es insignificante, por digamos que me robo una bolsa de frijol, dice que se... No, para nada, mire, eso es falso. Tanto es así que hoy mismo el Código Procesal Penal establece, imagínese, vea el absurdo decir que porque se roba una bolsa de frijoles, en eso ni siquiera condena, ni siquiera llega a una condena de ejecución condicional. No llevemos a la... Por supuesto, hay que entenderlo, hay que entenderlo en el contexto. Obviamente, tenemos una legislación penal hoy que establece hasta dónde hasta dónde se permite, hasta dónde hay ejecución condicional. En mi caso, la pregunta va con respecto, digamos, a que en el plan de gobierno de usted propone el fortalecer el INAH. Sin embargo, el INAH tiene una desconcentración máxima de acuerdo a todo nuestro ordenamiento jurídico, por lo que el Poder Ejecutivo no puede decirle al INAH cómo debe hacer las cosas. Entonces, ¿cómo usted, como presidente, le garantizaría a cada 6 de 10 estudiantes que salen del INAH con su título que logren insertarse al mercado laboral? Porque ahorita esos 6 no lo están haciendo. Sí, nosotros creemos, vamos a ver, un eje fundamental de nuestra propuesta tiene que ver en un impulso extraordinario a la educación y particularmente la educación técnica. Este país tiene que irse adaptando a las realidades de los mercados más desarrollados, en donde los técnicos especializados ocupan un rango muy importante en el mercado laboral. Tenemos que dotar de destrezas adecuadas a un sector importante de la población. ¿Con qué? Se lo voy a decir, el derecho administrativo permite potestades de dirección política. No, dentro de eso hay ya resoluciones de la Sala Constitucional que le permiten al jerarca emitir directrices claras a las instituciones autónomas. Eso se llama la facultad de dirección intersubjetiva, que permite al presidente de la República emitir directrices a las instituciones autónomas, entre ellas al INAH, para orientar su accionar. Pero el presidente no puede, por ejemplo, decirle al INAH que cierre las carreras que ahorita están sosteniendo con 10 personas matriculadas. No, pero sí puede orientar la política general, orientarla, obviamente, pero además ahí se trata de un diálogo con los actores, con el sector empresarial, que conforma también parte de la Junta Directiva del Don Mario, esto se le suma a lo que ustedes proponen de la acreditación y reacreditación, fomentarlo dentro de las universidades. Entonces, ¿de qué manera van a influir para que, digamos, en este caso, que Derecho está apostando por la reacreditación, la Facultad de Derecho en la UCR, logre ser reacreditada? Por la autonomía que tiene la universidad. Por la autonomía que tiene la universidad, muy que fácil. es de Mire, grado acabamos tercero. de hacer un acuerdo con las universidades, con el presupuesto ordinario de la República.
cada vez que se firma un convenio del FES, se firman compromisos, el gobierno firma compromisos con las universidades. Bueno, la Universidad de Costa Rica sacó un estudio actuarial con el tema de las pensiones, que es un tema que afecta directamente a los jóvenes, de que para el 2030 básicamente no hay plata para pensiones. Usted ha formado junto con otros diputados un grupo que está proponiendo de que la SUPEN pase a regular y fiscalizar los fondos de pensión, pero realmente ese no es el tema de fondo. El tema de fondo es que tenemos una población que hoy trabaja para pagar las pensiones de los demás y que en el futuro vamos a tener menos fuerza laboral. En una administración suya, ¿qué medidas concretas se tomaría para el tema de los fondos de pensiones? Mire, a mí me parece que obviamente tenemos un problema importante en materia del Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte, que en el momento actual no le garantiza a quienes están empezando a cotizar que van a obtener una pensión. Existen 5 alternativas: aumentar la edad de pensión, aumentar las tasas de cotización. Nosotros creemos que ninguna de esas debería ser opción. Otro es patear la bola para adelante, es el último dictamen. Otro es aprobar impuestos para capitalizar el Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte. No estamos, lo que pasa es que la capitalización individual le significa a usted un problema importante porque tiene un altísimo costo económico para tratar de garantizarlo. No estamos de acuerdo con ninguna de esas 4 opciones. Nosotros creemos que la opción es una capitalización del fondo de pensiones y para eso creemos que lejos de recurrir a más impuestos, lo que tenemos que recurrir es una alternativa de vender activos que hoy en día no están jugando roles importantes. Proponemos la venta del Banco de Costa Rica y de VIXA para poder capitalizar ese fondo. El problema demográfico, que tenemos una gran población de jóvenes que pagan las pensiones de los viejos, incluso capitalizando con los fondos de VIXA y los fondos de BCR, no alcanzaría para pagar el porcentaje de pensiones. Obviamente no. Otros países han logrado hacer un quiebre, dejando el modelo de esquema de pensiones actual con las personas pasadas y que la población joven que hoy apenas está incorporando al mercado laboral empiece a cotizar por su propia pensión, haciendo obligatoria la pensión, pero permitiendo mayor competitividad dentro del sistema. Sí, pero eso significaría algo insostenible en la situación fiscal actual. Y se lo voy a decir porque le impone una carga al Estado de seguir sufragando el peso de los que ya vienen cotizando y están en una edad más avanzada. Entonces, desde el punto de vista fiscal es una solución insostenible, es una solución ideal, yo comparto con usted, si se hubiera aplicado o si el país tuviera una situación fiscal más estable. Pero en la situación fiscal que tiene el país en este momento no sería una opción viable. De acuerdo, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Mario Redondo, candidato de Alianza Demócrata Cristiana. Nuestra temporada ya está llegando justo a la mitad, de manera que la próxima semana tendremos un programa donde recordaremos los mejores momentos hasta el momento. Así que no se lo pierdan. Estamos aquí la próxima semana con La Doble Tracción.